voy a presentar, como dije, a un socio nuestro, un socio referente de capacidad intelectual, de trabajo, que hace poco fue padre, de tal manera que debe estar durmiendo un poco irregular. Bueno, el socio es Fitzgerald Cantero Viali, y como currículum tenemos actual director nacional de energía, licenciado en ciencia política, diploma de posgrado en ciencia política por la Universidad de la República, máster en administración y gestión avanzada de proyectos en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, UCAM, España. Experto en comunicación política e institucional en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, UCAM, España. Posgrado en dirección de marketing de la Universidad de la Empresa e Institutos Directivos de Empresa IDE CESEN. Escuela de Negocios de Madrid, España. Certificado internacional en gestión del cambio por el Human Change Management Institute. En el ámbito público ha sido edil departamental, representante nacional y actualmente, y director del Banco de Seguro del Estado. Hoy, en realidad, la conferencia de él, con este cargo nuevo que tiene, que es director nacional de energía, cargo tremendamente importante, y el tema es energía en Uruguay, diagnóstico y perspectiva. Mi querido Fitzgerald, queda todo a disposición suya. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí. Las pruebas anduvieron bárbaro. Vamos a ver si... Está perfecto. Si está bárbaro. La prueba de compartir la pantalla. Tengo una presentación para compartirles que me ayude de guía, digamos, para poder dirigirles estas palabras y contarle un poco en ese marco, como decía el presidente, va a ser un poco de diagnóstico de qué nos encontramos en materia energética en el país y, bueno, dónde estamos parados y qué proyectamos hacia adelante. Primero tengo que saludar y agradecer muchísimo, por supuesto, a la directiva del club, a la amable invitación que me han hecho para ocupar esta tribuna y poder intercambiar con ustedes bueno, algunos temas que hacen a nuestro trabajo cotidiano y que son muy importantes para todos, como lo es sin duda el sector energético, lo que es la energía para todos en todos los ámbitos donde nos movamos. Así que muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una linda excusa para volver a poder tener este contacto, aunque sea a través de la pantalla. Se extraña muchísimo el contacto personal, se extraña muchísimo los almuerzos de los martes y la posibilidad de tener el lindo intercambio entre amigos que siempre hemos tenido y que, bueno, esperamos que pronto, ojalá, podamos volver a tenerlo. Así que, sin más, les planteo compartir acá. A ver si lo puedo hacer ahí. Ahí se ve, sí. Ahí está pronto. Notable. Bueno, esto es un poco la idea, entonces, conversar de la energía en nuestro país, diagnóstico y perspectiva, para tener un intercambio. Una consideración desde el punto de vista, digamos, general, la importancia de la energía. Creo que es notorio, creo que se me ha salido la forma de compartir, pero un segundo. Es notoria la importancia que tiene la energía. Por supuesto que cualquier proceso productivo necesita de energía. Cualquier proceso productivo hoy por hoy tiene una amenaza grande que es la tecnología y está de alguna manera amenazado por sus sustitutos, ¿no? Con energía cualquier proceso puede ser llevado adelante.
Ahora, la energía en sí misma se transforma en un recurso vital, fundamental, que al ser también escaso hay que manejarlo estratégicamente, hay que gestionarlo de manera estratégica y eficiente para poder llevar adelante ese proceso que se quiera llevar. Ahora, también la energía en algún momento va a tener digamos, su punto eh, más contundente cuando la fusión nuclear sea una realidad. Y eso en algún momento va a llegar. En Europa hay algunos experimentos que piensan que al final de esta década puede haber un avance en ese sentido, pero sea esta década, sea la década siguiente, cuando eso se logre, bueno, ya la energía no va a ser un bien escaso y por lo tanto no va a tener las complejidades que tiene para el mundo hoy por hoy. ¿Qué es lo que buscamos cuando gestionamos la energía? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que quiere cualquier país? Bueno, tener precios convenientes, que haya un acceso confiable, es decir, que se pueda acceder por las organizaciones, por las familias, por las empresas, de manera segura, que se sepa que ese suministro va a estar y que a su vez sea, bueno, tenga la seguridad que necesita, que tenga mínimos impactos en el medio ambiente. Esto es algo que, por supuesto, toda desarrollo, toda producción tiene sus impactos en el medio ambiente y toda lo que es la producción energética, si bien vamos a hablar un ratito de energías renovables, también tienen sus impactos. Bueno, hay que mitigar para que los impactos en el medio ambiente siempre sean los mínimos. Hay compromisos asumidos donde tenemos que propender a que esos impactos, bueno, tiendan a cero, ¿no? Acá me detengo solo un segundo, vamos a hablar de energías renovables, por supuesto, pero nosotros como país tenemos un acuerdo que buscamos o que nos hemos comprometido para el año 2050 ser carbono neutrales. Eso ocurrió en los acuerdos de París, como ustedes saben, en el mundo hay más de 150 países que firmaron ese acuerdo, algunos se habían ido y están volviendo, como en el caso notorio de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, eso obliga, en nuestro caso particular, obliga a todos, en nuestro caso particular nos obliga a alcanzar esta carbono neutralidad para el año 2050. Y obviamente, detrás de todo esto y una de las razones principales que nos tienen que guiar es, bueno, generar competitividad, lograr que nuestras organizaciones, nuestras empresas sean competitivas, tengan la posibilidad de que la energía no sea un obstáculo, no sea una carga, y bueno, realmente ayude en esa competitividad para lo que es la salida al mundo, a la venta de productos. Un poco acá lo que les presento es una especie de deber ser, y tomando la segunda frase del amigo Mosco, en teoría, todo muy lindo, pero vamos a ver qué pasa en la práctica, ¿no? Esto es lo que debería ocurrir. Bueno, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿estamos ante una política de Estado en Uruguay respecto a la energía? Y creo que para responder esta pregunta tenemos que hacernos otra antes, que es, ¿qué es una política de Estado? Bueno, entendiendo bajo la definición de que una política de Estado es eh, la elaboración de una política pública que tiene apoyos de distintos sectores del sistema político y que aún cambiando el signo político de quien gobierna, se mantiene. Bueno, eso podría ser una definición de política de Estado y bueno, en esa definición encaja la energía en nuestro país. Bueno, yo creo que la respuesta a esto es sí, y eso es una ventaja, digamos, estamos sentados entonces sobre una política pública que tiene rango, características de política de Estado. Con un montón de matices, con un montón de diferencias, que algunas de ellas vamos a ver porque hacen el diagnóstico y me parece importante compartirla con ustedes. Entonces entramos al diagnóstico. Desde un ministerio, como nos toca a nosotros, lo que hacemos es un diseño de las políticas. El ministerio lo que hace es diseñar políticas. Y en cuanto a este tema, un diseño de política importante es la regulación. En el año 97 se llevó adelante esta ley,
que ustedes ven allí, que es la conocida como ley que regula el marco energético. ¿Tá? Esta ley, entre otras cosas, lo que hizo fue habilitar o permitir la posibilidad de abrir la generación de energía eléctrica en el país. ¿Ah? O sea, lo que hace es desmonopolizar la generación y permitir que hayan fuentes alternativas de generación. Claramente no se trató en su momento de una política de Estado. ¿Por qué? Porque no contó con los votos de la oposición de su momento, pero además hubo un pre-referéndum, o sea, hubo instancias, hubo iniciativas para derogar esta ley, que la llevaron adelante sindicatos y el partido político que estaba en la oposición. Bueno, eso no prosperó, por lo tanto la ley quedó firme, y en el año 2002 se reglamenta este decreto y bueno, se habilita allí a partir de se reglamenta la ley con el decreto y a partir de allí se permite la diversificación de la matriz energética. De esa manera, bueno, se empiezan a dar los pasos desde el punto de vista regulatorio para la ampliación de lo que es la generación por fuentes distintas y privadas. En esas mismas épocas, ustedes recordarán que se crea otra ley, se vota otra ley, que es la ley de asociación de ANCAP, porque ya se veía en ese momento que ANCAP necesitaba la asociación con privados para poder bueno, sustentarse y fortalecerse y tener éxito en el futuro. Aquí tampoco podemos hablar de política pública, porque también hubo una resistencia desde el punto de vista legislativo y después desde el punto de vista de la iniciativa de referéndum también contra esta ley del año 2003, que a diferencia de la anterior, esta sí fue exitosa y derogó la ley de asociación de ANCAP y por lo tanto ANCAP no pudo llevar adelante esa asociación como estaba prevista en la ley. Algunas cosas que trae este diseño institucional, bueno, la creación de una figura pública no estatal llamada ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, que además al director de energía le corresponde presidir la ADME, o sea que además tenemos esa responsabilidad, es un directorio, es como una empresa privada, donde tenemos sentados allí a la UTE, como una representación de la UTE, una representación de los generadores privados, una representación de los grandes consumidores, una representación de Salto Grande, y un designado por el Poder Ejecutivo, en este caso, y actualmente quien les habla, como presidente del directorio. Luego, ¿qué tenemos en el diseño institucional? Tenemos empresas públicas que llevan adelante las tareas energéticas, ¿no? La UTE y la ANCAP. Y tenemos un regulador, que es la URSEA, que tiene que regular ese mercado. URSEA que, como también ustedes saben, el año pasado, vía ley de urgente consideración, bueno, fortaleció, se le dio otro rol, otro rango a la URSEA para que pueda generar lo que tiene que hacer, que es un control y una regulación del mercado. Nosotros, desde el Ministerio, lo que hemos hecho es tratado de fortalecer ese rol de la URSEA, pasó a ser un organismo descentralizado, por lo tanto, con poco personal, etcétera. Bueno, hemos tratado de darle apoyo técnico y un intercambio permanente para que pueda desarrollar esa tarea cada vez mejor, cosa que sabemos que hay un esfuerzo enorme y que se está llevando adelante. Después tenemos que decir que en el año 2010 se firmaron, primero se promovieron, luego se firmó solo uno, los famosos acuerdos multipartidarios, ustedes recordarán. Eran 4 áreas, era educación, era medio ambiente, era seguridad y era energía. De las 4 áreas, de estos acuerdos multipartidarios, de reuniones, de intercambio de informes, etcétera, etcétera, se logró sí acordar en energía, que fue la única de las 4 propuestas que tuvo el respaldo de todos los partidos políticos. Y allí, en estos acuerdos respecto a energía, se estableció que un objetivo, un rumbo era la generación de renovables de entre 300 y 500 megavatios. Lo que ocurrió, lo que destaqué allí en rojo, es que las autoridades de la época entendieron que tenían que ir más allá y multiplicaron esto del acuerdo multipartidario entre 3 y 5 veces. Pasamos a tener
poco la matriz que tenemos hoy, 1.500 megavatios de generación de renovables. Esto es importante por algo que vamos a retomar después por lo que nos pasa hoy con la energía, ¿no? Por la cantidad de energía y por sus costos. ANCAP, una de las empresas, como les decía, bueno, tenemos determinados rubros. Yo me voy a detener solamente en uno o dos para no hacerlo tan extenso. Pero bueno, está presente, como ustedes saben, en el Portland, en las naftas, en el GLP, que es lo que es el gas, digamos, que tenemos nosotros en nuestros hogares, el gas por garrafas de 13 kilos, micro garrafas, garrafas para la industria, los biocombustibles y bueno, una situación empresarial que ustedes conocen y saben cómo es. Con este diagnóstico del tema naftas, lo que se hizo fue, vía ley de urgente consideración, establecer un mecanismo por el cual la fijación de los precios se puede hacer por el precio de paridad de importación, PPI, con cálculos de URSEA, y de esa manera se puedan transparentar cuáles son los costos ANCAP. Entonces, saber cuál es, dentro del componente de costo del litro de combustible, cuánto es realmente precio de paridad de importación y cuánto es el costo asociado de ANCAP hacia esto. ¿Para qué? Bueno, para que a lo largo del periodo esos costos de gestión de ANCAP vayan tendiendo a cero lo máximo posible para que el costo del combustible sea lo más cercano a un costo técnico, digamos, para poder beneficiar a la población en función también y quedar, allí quedamos de alguna manera, digamos, relacionados con lo que es el precio del barril de petróleo, ¿no? Ustedes recuerdan que a veces el barril de petróleo bajaba, pero el combustible no bajaba, el barril de petróleo subía y el petróleo subía. Bueno, un poco es ir acompañando esas tendencias. En la realidad también lo que ha pasado, como ha sido notorio en estos últimos tiempos, ese PPI indica que tendría que crecer porque el barril de petróleo ha crecido. Estábamos en marzo del año pasado con un barril de petróleo que llegó a estar, según cuál tomáramos, pero que llegó a estar en $20 o menos, y ahora lo tenemos en 60 y pico. Entonces ahí esos vaivenes se tienen que reconocer en la tarifa. El gobierno ha tomado la decisión de no trasladar a precio y por lo tanto, bueno, eso va generando un déficit en ANCAP. Otra cuestión que ha sido importante en esta reforma es que ANCAP ya no sea juez y parte, como lo era, sino que es una empresa más en el mercado. Y bueno, como ya les mencioné, el fuerte rol de la URSEA. El GLP, me quería detener acá un segundo porque, como les decía, el tema del gas, andamos más o menos en estos $50 millones de subsidio, de pérdida, que genera en función de lo que significa importar el GLP y procesarlo. Es un subsidio que no está focalizado. Todos los que estamos aquí y tenemos garrafas de 13 kilos en nuestras casas, pagamos lo mismo que aquellas personas que tienen ingresos deprimidos. O sea que allí hay un trabajo que venimos revisando y analizando para tratar de, si vamos a tener un subsidio, que los subsidios realmente deberían estar enfocados en quienes más lo precisen y bueno, de esta manera buscar alguna fórmula que nos permita mejorar esto. También tenemos datos de que el 98% de los hogares utilizan este GLP, este energético, para la cocción, o sea que es algo muy importante para las familias y a su vez hay mucha gente que lo usa para calefacción también, o sea que estamos hablando de un energético importante en el hogar de las personas. Está todo el mundo de las microgarrafas, donde hay un circuito legal y también hay un circuito ilegal que se persigue en la medida de lo posible, lo hace URSEA, y también tenemos una situación compleja a nivel de frontera. No son todos ingredientes dentro de lo que es el capítulo GLP, que estamos en un análisis que tiene como objetivo el año 2023. Nosotros queremos este año tener el análisis pronto y la toma de decisiones este año para lo que va a ocurrir en 2023, que es la renovación de los contratos de las empresas que trabajan en el mercado de GLP.
Algo bien esquemático sobre el tema del gas. Una de las cosas que nos encontramos cuando llegamos el año pasado es que la administración anterior no había tomado la decisión de establecer la tarifa definitiva por el transporte del gas que viene desde Argentina, el transporte del gasoducto Cruz del Sur, que tenía que haber sido en el año 17, no se hizo, y bueno, pendía allí una posibilidad de una amenaza contra el Estado por un juicio de unos 200 millones de dólares. Bueno, rápidamente tuvimos que empezar más con plazos bien perentorios. Tuvimos que trabajar mucho para buscar una salida y poder fijar la tarifa definitiva que no se había hecho antes y bueno, tener una posibilidad de evitar esto, cosa que se ha logrado. A su vez, las distribuidoras de gas, tanto en Montevideo como en el interior, Montevideo Gas y Conecta, al final del periodo pasado se habían retirado del país, o sea, habían de alguna manera habían hecho un juicio arbitral, después retirarse digamos, de lo que es ese trabajo y se armó en el año 19 un fideicomiso que vía Ministerio de Industria, fortalecerlo con unos $300.000 para su funcionamiento y no estaba previsto ni se había presupuestado y bueno, estamos trabajando en esto. Claro que las empresas bajo este fideicomiso y bajo la intervención estatal tienen abasteciendo a los hogares que tienen gas por cañería y además a las industrias. También en la ley de presupuesto se estableció la posibilidad de que el Poder Ejecutivo en algún momento pueda adjudicar a privados estas concesiones. Así que esto es un poco respecto al gas. Y del gas tenemos dos situaciones, que es esta del gas por distribución para cañería, por cañerías para residencial e industria, pero también tenemos, o deberíamos tener, mejor dicho, el gas para la generación de energía eléctrica. Y digo deberíamos porque no tenemos de Argentina, no hay, ya desde el invierno pasado y todo el año 2020 y lo que va del 2021 no hemos tenido. Sí hemos podido renovar y esto, además tenemos amigos de Argentina que están aquí presentes y es bueno que lo digamos y que yo lo diga públicamente, el agradecimiento a mis pares de Argentina con los cuales nos hemos reunido y hemos gestionado la posibilidad de habilitar el permiso de exportación para el gas de residencial industrial, pero realmente no tienen por diferentes problemas, que nos llevaría mucho tiempo, pasarnos gas para la generación eléctrica, lo que haría que nuestra generación eléctrica fuera más barata. En el caso de la energía eléctrica, bueno, justamente, como les decía, acá lo que tenemos es un acuerdo multipartidario que nos hablaba de 300 a 500 mega y una decisión política en su momento que llegó a 1500 mega. Y esto es bien importante porque nos producen una cantidad de excedentes que, bueno, no se pueden acumular. ¿Ah? Entonces, si tenemos esta generación tan importante de excedentes, no lo podemos acumular, no lo podemos, por lo tanto, preservar, tenemos dos opciones. O lo vendemos, lo exportamos, y para exportarlo se lo vendemos a Brasil o a Argentina, cuando ellos necesitan, cuando ellos hacen licitaciones o nos piden, ahí lo podemos vender y hay que negociar precios, son precios muy disímiles de un lado al otro, o se pierde. Y lamentablemente la mayoría se pierde. Entonces, este exceso de oferta además se ve agravado por los precios y los plazos que se estipularon en los contratos por los cuales se adquirió esta energía por parte de UTE. Por ejemplo, yo le puse ahí unos números para tener más o menos en la cabeza. En energía eólica estamos hablando de unos $69 el megavatio hora, fotovoltaica casi 98, biomasa casi 94. ¿No? Estos promedios, son valores promedio. ¿Tá? Y si nosotros hacemos una cuenta muy básica, es decir, bueno, si tenemos más o menos unos 2 millones de megavatios, 2 gigavatios que se pagan, aunque no se usen, y tomamos el precio que se paga más barato, que es el de los eólicos, de $79, estamos hablando de unos 139 millones de dólares por año, que, repito, si no le podemos vender a Argentina o Brasil, los perdemos.
Y lo otro que estamos bastante encorsetados son con los plazos, porque tenemos contratos que se han fijado a 10, 15, 20 y a 30 años. ¿Ah? Bueno, esto además se ve agravado por lo que fue en el año 2017 la firma del acuerdo con UPM para UPM2, donde se comprometió a comprar a $72,5 el megavatio que tenga como excedente la planta. ¿Ah? Entonces, esto además tiene como desventaja o como, digamos, costo de oportunidad negativo, es que el avance tecnológico ha venido haciendo que los costos vayan descendiendo. Es decir, no es lo mismo la inversión que tú necesitabas hace 10 años para poner paneles fotovoltaicos que la que precisas ahora. Entonces, eso, digamos, de alguna manera agrava bastante este diagnóstico, ¿no? Y otro condimento que no prosperó, que hubiese complicado muchísimo en términos de oferta energética, sería la regasificadora. Si tuviéramos esa regasificadora que quedó por el camino, hoy tendríamos una cuestión de sexo de oferta energética que sería inmanejable, ¿no? O muy costoso, sin lugar a dudas, mucho más que ahora. Bueno, en cuanto a los intercambios con los vecinos, se realizan, como les digo, pero también obviamente hay oportunidades de mejora porque han sido desiguales. A veces nosotros compramos cuando es más barato comprar la energía de afuera que la que estamos generando adentro, pero a veces lo que vendemos no es el mismo precio al que lo compramos. Y como les decía, tenemos sí gas para la distribución, no tenemos para la generación eléctrica que tanto necesitamos. También algo que se hizo hace 10 años, que están cayendo ya los contratos, es las microgeneraciones y la posibilidad de que se pueda generar energía en empresas o en domicilios y volcarlo a la red, la que no se usa, y se paga al mismo precio de la que se cobra. Y bueno, ahora están cayendo los contratos y estamos en la situación de revisar, bueno, cuál va a ser nuestra política ahora a partir de esta situación. Lo que advertimos es como una especie de combo todo junto, ¿no? Fue toda la energía junta, entre 3 y 5 veces más de lo que se había pactado, microgeneración con beneficios muy importantes, con subsidios que tiene que pagar la UTE, etcétera. Y bueno, ahora estamos en una situación en la cual hay que administrar todas estas cuestiones. Esto es de anoche, pero bueno, hoy salió en la tapa de algún matutino. Se acaba de firmar por parte de UTE el contrato para el cierre del anillo. Esto es estamos hablando de la red de transmisión, que es muy importante para, bueno, tener la seguridad del suministro ante situaciones complejas de cortes. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que estamos viendo o lo que nosotros queremos, entendemos que tenemos que realizar y hacia dónde hay que ir? Bueno, el funcionamiento del mercado. En primer lugar, este mercado eléctrico tiene que funcionar mejor, lo que es esa competencia en la generación, y allí tenemos un trabajo interesante. Ahí les puse la sigla de potencia firme de largo plazo, eso significa PFLP. Esto es sumamente técnico, pero para que se comprenda, una cosa que no se hizo a partir de la generación de fuentes renovables es el reconocimiento de todas esas fuentes al sistema. O sea, no se ha reconocido, no se ha remunerado el reconocimiento que tienen esas fuentes hacia el sistema para lo que es la garantía de suministro. Es decir, bueno, nosotros tenemos un sistema que genera más de lo que precisa, bueno, pero porque hay fuentes que están disponibles cuando se las necesita. Otra de las cosas que tenemos pendientes es transparentar costos, porque evidentemente toda esta gran diversificación de la matriz energética no ha llegado al bolsillo de las empresas, no ha llegado al bolsillo de las organizaciones, no ha llegado al bolsillo de las familias. Entonces, una parte o algo bien importante que nosotros entendemos para poder buscar alternativas de mejora en los precios es justamente transparentar los costos. Es decir, bueno, aquí hay costos de red que son muy importantes, tenemos un problema de escala en nuestro país, hay un problema de mantenimiento que la empresa energética tiene que hacer. Bueno, todos esos costos tienen que estar transparentados para buscar la manera de que le llegue a la gente. Creemos también que desde energía tenemos aportes para hacer para la pospandemia, cuando pasemos de esta pandemia, cuando tengamos la necesidad urgente de poder colaborar con
con la salida de esta situación. Bueno, allí entendemos que puede haber un aumento, y debería haber, y tiene que haber un aumento a la demanda energética. Una es a través de los vehículos eléctricos, que algo voy a hablar ahora, con el gran preámbulo que hizo Ricardo, motivándolos a todos a que se cambien de autos eléctricos, lo cual me parece muy bueno. Creemos también que se pueden introducir procesos productivos que sean más intensivos en el uso de energía eléctrica y que, bueno, eso de alguna manera no se vuelvan componentes estructurales de la demanda, pero que puedan aprovechar el uso de los excedentes. Fomentar la automatización productiva asociada a incrementos de energía eléctrica, de su consumo. La modificación, este es otro elemento muy importante, la modificación de la estructura tarifaria para que el consumo mejore. Respecto a movilidad eléctrica, les cuento, nosotros lo vemos esto como tres ejes importantes. Uno, el eje de la oferta, o sea, tiene que haber mejor oferta de vehículos eléctricos, y allí estamos trabajando con el sector importador, con algunos gobiernos internacionales que tienen en sus países sus casas matrices de vehículos eléctricos, y por lo tanto tiene que haber una mejor oferta, tiene que haber una demanda, es decir, que la población, organizaciones, empresas, familias entiendan, como Ricardo, que esto es una alternativa que vale la pena y que lo puedan hacer, y a su vez tiene que haber infraestructura. Hay hoy una infraestructura de carga a nivel del país que nosotros creemos que necesita más. Es una infraestructura de carga sobre todo de cargadores de corriente alterna, que son lentos, porque además se pusieron porque los primeros vehículos llegaban con esa tecnología, pero hoy se está demandando vehículos de corriente continua, con cargadores de corriente continua, que hay muy pocos y tenemos que tenerlos desparramados a nivel de todo el país, porque esto además entendemos, y es uno de los sueños, es decir, bueno, en realidad esto es el país, pero también tiene que ser la región. Porque si tú mañana te compras un auto eléctrico y te querés ir a Florianópolis, te querés ir a Entre Ríos o a Mendoza, vos podés irte en tu vehículo y en cualquier parte sabés que vas a tener una red de carga. O tenemos que trabajar a nivel de región para tener una ruta eléctrica del sur que nos permita, bueno, llegar a estos objetivos de que el auto eléctrico realmente sea importante y sea una opción válida. Por supuesto que acá hay impactos económicos y ambientales muy positivos. Hay algunas áreas en las cuales se está trabajando, como tiene que ver con buses y taxis. Hay algunos buses y algunos taxis eléctricos, están mayormente en Montevideo. Nosotros creemos que esto tiene que extenderse al interior del país y estamos diseñando algunos planes para esto. Queremos que también se vayan sustituyendo lo que son motos, triciclos, cuatriciclos, que son hoy a combustión, que vayan pasando a eléctricos, y dentro de poco vamos a hacer un lanzamiento en este sentido. Estamos pensando en empresas, estamos pensando en pequeños, digamos, pequeñas empresas, microempresas, personas que se dedican, que tienen una unipersonal y se dedican a, no sé, a hacer la plomería, hacer el corte del pasto, lo que sea, y va con su triciclo donde carga las herramientas o con su moto, bueno, que se pase a estos vehículos eléctricos. Utilitarios y también los vehículos particulares, bien digo. Como les decía, una red de cargadores nacional y regional. Llevamos adelante en el mes de abril un primer foro internacional de movilidad eléctrica. Nos acompañó nuestro ministro Paganini, el ministro de Ambiente Peña, y un experto del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Christopher Segras. En este foro internacional tuvimos una presencia muy destacada de unos 150 participantes de Uruguay, unos 150 del exterior. Tenemos el proyecto MOVES en la dirección, que es un proyecto que tenemos con el PNUD, y tenemos con todo este movimiento y esta aceleración hacia la movilidad eléctrica un desafío para ANCAP. Y ANCAP tiene que empezar a pensar cómo va a ser su modelo de negocio dentro de un tiempo cuando esto empiece a intensificarse. Como decía, en la noche tenemos los excedentes energéticos. Bueno, el uso nocturno de la energía de estos excedentes para la carga de vehículos, vemos que es el ideal. O sea, en la noche tú puedes estar cargando tu vehículo en tu casa y de esta manera tener el combustible para irte y venirte a Punta del Este, como hace Ricardo, con una sola carga, ¿no? Con la flota estatal, también entendemos que hay una posibilidad de hacer un uso racional. El presidente de la República, cuando era candidato, habló de que quería hacer una flota estatal eficiente.
A nosotros la idea nos parece brillante y creemos que desde el punto de vista de la electrificación de la flota estatal y del uso compartido de la flota estatal, eso se puede lograr. Estamos trabajando en un piloto. Lamentablemente la pandemia no nos ha permitido poder hacer la parte práctica, pero sí tenemos el avance de la teórica y unos días vamos a tener un primer esbozo de cómo se puede modelar un uso eficiente de la flota estatal y ahorrar por allí también. Y después lo otro que necesitamos es formación, necesitamos capacitación. Estamos trabajando con UTU, con UTEC también, para que formemos a quienes tienen que formar a los mecánicos de los autos eléctricos. Porque el otro día hablaba con un gerente general de una empresa, una compañía de seguros, que me decía que cuando les tienen algún siniestro con vehículos eléctricos, los tienen que mandar a resto sin poder llevarlos a un taller, porque todavía no hay eh, personas, operarios que estén, o sea, no, seguramente hay muchos en Uruguay, pero no está masificado para que puedan atender ese tipo de vehículos. Entonces en la formación allí tenemos mucho por avanzar también. Les quiero contar sobre la eficiencia energética. Esto es bien importante, es un capítulo bien interesante que tenemos en la dirección. Nosotros tenemos una herramienta que es un fideicomiso, es el FUDAE, el Fideicomiso Uruguayo de Eficiencia Energética. Es una ley del año 2009 que reformamos el año pasado vía presupuesto, donde pudimos transferir unos fondos de un fideicomiso de eficiencia energética que consta de unos 148 millones de pesos al año pasado, que estaban detenidos, estaban congelados y los pudimos pasar a través del presupuesto, como les digo, para financiar proyectos de inversión. Y esto entendemos es algo bien importante para justamente lo que tenemos en estos momentos donde la economía está siendo tan castigada por efecto de la pandemia. Vamos a apuntalar allí el sector productivo, en aquellos proyectos de eficiencia energética que se vayan a hacer en el sector productivo, en el sector de las MIPYMES, tanto en industrial como en comercio. En el sector público estamos estudiando una propuesta para hacer más eficientes los edificios públicos. Y el 15 de julio, les doy una primicia, dentro de 2 semanas vamos a estar largando algo que le llamamos localidades eficientes, proyectos para que las distintas comunidades a lo largo y ancho del país presenten proyectos de eficiencia que va a contar con recursos del ministerio para poder llevar adelante proyectos de eficiencia. También estamos trabajando con el sector residencial, estamos bastante avanzados con MEDIR, queremos también, estamos en conversaciones con el plan de mejoramiento de barrios para poder llevar adelante eficiencia en los hogares, para que todos en los hogares puedan tener la posibilidad de tener un asesoramiento técnico en qué cosas se pueden ahorrar y a su vez tener determinados tipos de inversiones que permitan acondicionar los hogares para un uso eficiente de la energía. Acá se puede dar un poco la paradoja, decir, bueno, por un lado nos está diciendo que tenemos excedente de energía, que nos sobra energía, que es cara porque hay contratos a largo plazo y están corsetados ahí, y por otro lado, y me dice que que hay que aumentar el consumo, y por otro lado me dice que hay que ser eficiente. Bueno, no es incompatible. Esto puede, ¿no? Puede ser, bueno, es una dicotomía, no lo es, no lo es. Porque, ¿qué ocurre? Con los planes que hoy hay en cuestión, digamos, nosotros vemos cuál es la demanda que tenemos de energía, cuál es la generación, y por lo tanto se hacen los planes de expansión. Con la demanda que tenemos hoy, uno dice, bueno, según algunos análisis, dentro de 5 o 6 años vamos a necesitar tener nueva generación. Ahora, si nosotros aumentamos el consumo, pongámosle, ojalá se vienen a instalar muchas industrias, muchos Google, como acaban de anunciar, se vienen a instalar y van a demandar energía, bueno, eso hace que tú tengas que invertir antes. Esos 5 o 6 años que pensabas que ibas a incluir una nueva máquina, bueno, en realidad lo vas a tener que poner antes y por lo tanto tu planificación se va a ver adelantada. Ahora, la eficiencia es un concepto que es, no por tener el recurso lo tengo que desperdiciar. Yo puedo tener el mismo nivel de confort con un consumo más bajo, ergo con una factura más baja. Y eso es a lo que apuntamos. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos además como país? Bueno, tenemos una institucionalidad muy importante, tenemos un respeto por los compromisos, todos estos contratos que vengo de decir, que por más que no nos gustan o que nos parezca que han sido, bueno, una mala decisión, nosotros los vamos a respetar como debe ser. Tenemos en nuestro país una amortiguación social y tenemos
un prestigio internacional bien interesante. El ejemplo puse ahí de la emisión de bonos que se hizo hace poco. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunas cosas que estamos llevando adelante, que estamos siendo mirados del exterior y hay mucho interés en venir a invertir en Uruguay. Uno de ellos es en el hidrógeno. Tenemos un trabajo que venimos liderando desde la dirección con la UTE y con la ANCAP en este tema para buscar la forma de poder generar hidrógeno verde en Uruguay, producir hidrógeno verde en Uruguay, que es a partir de fuentes renovables. El 8 de abril hicimos un data room en este sentido, participaron 650 personas, más o menos unos 30 países, y se han venido llevando adelante un montón de entrevistas luego de eso, a pedido de las empresas interesadas. Y bueno, ahí tienen algunos países, no voy a nombrar porque nos va quedando poco tiempo para ir redondeando y terminando. Áreas a explorar que tenemos por delante, bueno, la generación de energía a través de los residuos sólidos urbanos, un problema que tenemos en otro país. Con, bueno, algunos modelos de negocio se han presentado muchísimas propuestas, las hemos analizado, generalmente están asociados a alguna compra de energía y como les digo, como tenemos excedente, hoy no están dadas las condiciones para la compra de energía, pero bueno, tenemos acá un componente muy importante desde el punto de vista ambiental y todas estas cosas se estudian con mucho detenimiento y mucho cuidado porque es interesante poder eliminar los residuos sólidos urbanos y poder tener energía a partir de ellos. Después, otra de las cosas a explorar es la geotermia. Estamos analizándolo para ver si también podemos armar algún piloto en este sentido en nuestro país. Otras acciones que desarrollamos, Fondo Sectorial de Energía, lo llevamos adelante con la ANI, con ANCAP y con UTE, donde se presentan proyectos de energía y hay un comité que lo evalúa y a partir de allí se los dota de fondos para llevar adelante. Estamos llevando adelante una Agenda 2050, estamos empezando a dar los primeros pasos para que bueno, el país tenga con su consideración cuál creemos debe ser una agenda de aquí al 2050 en materia energética. El SDG es un fondo que el año pasado se concursó en Naciones Unidas por un monto de unos 10 millones de dólares para la concreción, el apalancamiento de proyectos de inversión en innovación en energía. Nuestra dirección se presentó con el Sistema de Naciones Unidas aquí en Uruguay y se presentaron a nivel del mundo 155 propuestas, seleccionaron 4, una de ellas fue la nuestra y accedimos a estos fondos, o estamos accediendo porque esto recién está empezando. Por los próximos 4 años vamos a poder apalancar proyectos de innovación en energía. Queremos apuntalar el hidrógeno que acabo de mencionar, la movilidad eléctrica, el uso de excedentes a nivel de industrial, como decía, a alentar ese tipo de consumo. Y allí vamos con este dinero a procurar que las empresas que inviertan en este tipo de proyectos no tengan costos financieros importantes. Es decir, vamos a atender que las tasas de interés tiendan a cero, de manera de que puedan acceder a préstamos muy, muy blandos para poder llevar adelante estos proyectos. Estamos en proceso de elevar al Poder Ejecutivo un decreto para extender certificados de generación de renovables. Muchas empresas vienen solicitando poder acreditar que su producción es en base a energía renovable y eso lo vamos a poder lograr dentro de poco tiempo. Y estamos trabajando para generar un mejor posicionamiento internacional con las múltiples organizaciones internacionales que tiene la energía. Traté de apretarlo lo más posible, perdón por la extensión. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas, comentarios. Gracias, presidente. Muchas gracias, Fischer. Encantado con la disertación. Con toda seguridad alguna preguntita siempre hay, que alguno debe estar anotado. Tenemos unos minutos, así que... Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, felicitarte, Fischer, era una exposición brillante, clarísima. No estuviste a todos en silencio absolutamente mirándote, como habrás podido observar en pantallas, así que te felicito. Quería destacar, con vuestro permiso, y señalar que habiendo tenido oportunidad de haber compartido con Fitzgerald actuaciones en la Cámara de Diputados en forma simultánea, en legislaturas anteriores, obviamente a la presente que estás en el Ministerio de Industrias, destacar el gran trabajo y la gran dedicación que has tenido con dicha actuación legislativa. Y yo creo que las cosas deben decirse cuando uno está presente, en presencia de los amigos,
de los compañeros rotarios y que también se publicite esta actuación que has tenido, que humildemente me animo a decirte que ha sido destacadísima como diputado en nuestra Cámara de Representantes, en la cual hemos podido compartir actuaciones. Así que, Fitzgerald, felicitaciones nuevamente por tu exposición, por tu actuación legislativa y muchísimas gracias por tenerte entre nosotros, además, como rotario y como amigo. Gracias, Fitzgerald. Gracias, Jorge. Muchas gracias, ¿Alguna Jorge. preguntita? Muy buena la disertación realmente. O sea, yo de lo único que te puedo hacer son comentarios de un usuario de movilidad eléctrica y donde creo que está la llave de la cosa. El gran problema de la movilidad, lo que todos me preguntan siempre, es cuánto puedo andar con un auto eléctrico. Ese es el cuello de botella y la pregunta. Preguntas tan ilógicas como, ¿puede llegar a Artigas? Y yo digo, mire, yo hace como 60 años que no voy a Artigas, tengo 69 y fui una vez a Artigas, o sea, no voy todos los días a Artigas. Yo lo uso para lo que lo uso, me funciona bien. Y el otro día probé el cargador de Continua, que está al lado del Golf, que es el único que hay. ¿Cuál fue la gran ventaja? Lo que yo en mi cargador de casa, que es un cargador de 7.4 kilowatts, lo cargo en 6 o 7 horas, eso lo cargué en 40 minutos. O sea que una distribución estratégica de ese tipo de cargadores solucionaría uno de los frenos a que la gente compre movilidad eléctrica. Porque desde el punto de vista del vehículo y de manejar un auto eléctrico es completamente distinto. Es la cosa más agradable y más simple de manejar. No solo porque sea automático, es como el autito del Parque Rodó, va para adelante y para atrás. Tiene 1000 cosas, ahí en un computadorcito le puedes mejorar la suspensión, esta, cuello y el otro. Pero lo de todos los días es eso, y creo que el cuello de botella pasa por un lado por eso, por tratar de distribuir los cargadores. Creo que incluso el que hay ahí en el Golf lo donó Renault, que Renault fue la primera que trajo autos. Y bien lo que tú decías, al principio todos aceptaban esa carga, después por protección a las baterías lo dejaban en 7.4 y todos cargan hasta 7.4 en alterna y mucho más en continuo. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si sigue, pero había un régimen de fomento a los autos eléctricos, que era un beneficio que daba el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a la importación y evolución de impuestos. Ese trámite de que tiene que llevar 60 días, en mi caso me llevó 390 días. Que creo que una cosa que facilitaría el consumo de electricidad sería que esos trámites realmente se llevaran en el tiempo del TEC. Además son muy simples. Lo único que hay que presentar es que es una movilidad eléctrica y ya es aprobado. Y otra cosa adicional que mucha gente me ha preguntado, me dice, no contamina y qué va a hacer con las baterías. Con las baterías hay un proyecto muy interesante, eso lo aprendí con mi yerno que es comprador de una fábrica de autos, y la última vez que pude ir a China volvió y había una empresa china que estaba. Las baterías cuando llegan al 60% de su capacidad de carga en los autos no se pueden usar más, entonces habría que descartarlas. Esa empresa china lo que hizo fue acumuladores hogareños. Vos cargás la batería de noche con energía barata y usás el resto del día esa energía que pusiste en tu acumulador con energía que es de pérdida. O sea que todo está prácticamente casi solucionado. Yo creo que la distribución de cargadores rápidos va a ser la llave de que haga que esto explote realmente. Porque los autos son fantásticos. Además, todas las empresas están trayendo autos eléctricos. O sea, están aumentando su oferta de autos eléctricos. Era solo ese aporte que quería dar. Gracias. Hola, Fitzgerald, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias. Excelente la disertación, excelente. Muchas gracias. Pero quería hacerte una pregunta. ¿A qué se debe la diferencia del costo de metro cúbico del gas acá en casa a la de garrafa? O sea, es casi 4 o 5 veces más cara. ¿A qué se debe? Bueno, arranco por esto último de Jorge. Son dos energéticos distintos. Uno es el gas natural, que es el que llega a tu casa, y otro es GLP, que es el de las garrafas. Y bueno, son diferentes parámetros de cómo se establecen las tarifas y diferentes llegadas, digamos. Entonces ahí lo que hay
nada, dos energéticos distintos que además pueden ser sustitutos, ¿no? Además pueden ser sustitutos. Entonces, la diferencia de los precios es esa. Y como decía, el GLP tiene un subsidio bien interesante. Más o menos las estimaciones son unos 50 millones de dólares. Esos son números del año 2020. ¿No? Eso es un poco la respuesta. Respecto a lo que dice Ricardo de los autos eléctricos, comparto a esa gente que pregunta si llego a Artigas. Nosotros lo tenemos que contestar con una buena red de cargadores en todo el interior. Por eso hablaba de este sueño de la ruta del sur, para que tú le digas, bueno, si tenés un auto, la autonomía del auto viene con el auto. Es decir, tu vendedor te tiene que decir, bueno, mira, este auto tiene una autonomía con carga completa de 250 kilómetros, de 300 kilómetros, lo que sea. Entonces vos decís, bueno, pero para Artigas no me da para llegar. Bueno, pero en el camino vos tenés que tener un cargador de corriente continua, que en esos 40 minutos, mientras te bajaste para ir al baño, tomar un café, comprar unas galletitas, lo cargaste de tal manera que podés seguir y llegar a Artigas sin ningún problema. Eso es así. Respecto al tema del Ministerio de Economía y Finanzas, desconozco los trámites de ese ministerio, sé cuáles son la carga impositiva, hay aranceles cero para los autos eléctricos y a su vez el IMESI que pagamos con los autos a combustión, que es bastante importante, depende, como ustedes saben, de la cilindrada, pero que es bastante importante, para los autos eléctricos, en el caso de los eléctricos es de un 5,75%. O sea, es muy, muy, muy bajo. Por lo tanto, en cuanto a impuestos es poco. Lo que sí tenemos es un instrumento en la Dirección de Energía, a través de este FUDAI que les mencioné, que tú podés, si vos demostrás que tenías un auto a combustión y te compraste un auto eléctrico y demostrás en comparación respecto al año anterior que tus consumos bajaron, y por supuesto que bajaron y habrás bajado por ahí un 35-40%, esa energía que ahorraste, el ministerio vía FUDAE te la devuelve en dinero por los certificados de energía. Y lo estamos haciendo con los taxis y lo estamos haciendo con los ómnibus. Entonces, eso es otro incentivo, otra herramienta que existe para el estímulo de los autos eléctricos. Y el tercer punto que es vital, que menciona Ricardo, es el de la batería, justamente. Ahora se está llevando adelante un decreto para justamente establecer la disposición final de la batería, pero lo importante es buscar soluciones como las que menciona Ricardo, encontrar soluciones de reutilización de esas baterías, porque de esa manera vamos a prolongar la vida útil del vehículo. Hoy un vehículo a combustión puede durar 25 años, ¿no? Duran más, pero la vida útil es como 25 años. Un vehículo eléctrico, ¿y cuál es la vida útil? Y la vida útil que tenga la batería. Porque dentro de 8 años, cuando me digan que la batería la tengo que cambiar, voy a tener que comprar una batería nueva y me va a salir tanto como un auto nuevo. Ahora, si nosotros encontramos un proceso por el cual esa batería se puede reciclar, se puede reutilizar y puede ser fácilmente sustituible, dentro de 8 años voy a tener un auto nuevo por 8 años más. Y nosotros creemos que con el avance tecnológico que hay, somos optimistas de que dentro de 8 años o menos vamos a tener muy buenos ejemplos extendidos, como ese que menciona Ricardo, que nos van a permitir llevar adelante esta realidad. Primero, felicitaciones, muy bueno el resumen que nos diste sobre el mercado energético. Y ya lo dijiste tú, pero quería preguntarte sobre la energía eólica, que tanto bombo le dimos en los últimos años para tratar de fomentar la inversión. Se hicieron muchos proyectos, bueno, incluso la UTE tiene proyectos propios de energía eólica, sí. Pero realmente es un gran negocio por ahora para los particulares y un pésimo negocio para el Estado, a través de UTE, ¿no? Por los precios que se están pagando y por los precios por la obligación que tiene UTE de comprar toda esa energía, por los precios que se están pagando y porque, bueno, y hay contratos ya firmados de años que si vamos a tener que cumplirlos. No le veo salida a esta. Tenemos que convivir con este problema durante años, o salvo que se revierta la situación de cambio de los precios, pero no parecería ser así, porque los costos, como tú bien lo dijiste,
la tecnología está haciendo disminuir los costos de generación de energía y vamos a seguir perdiendo durante años, ¿no? Salvo que la UTE siga invirtiendo en este tema eólico y bueno, y trate de ser más, su energía que genera por ese sea mucho mayor que la que le está comprando los particulares y quede un poco el tema escondido, pero vamos a tener que, no hay otra alternativa, ¿no? Vamos a tener que convivir con este mal durante años. Yo creo que la alternativa es usar los excedentes, esa energía que se está pagando y que no se usa, la que no se usa, y después también poder llegar a procesos de acumulación, que por ahora son bastante caros. Pero si nosotros podemos, en la medida de lo posible, ir invirtiendo en dispositivos de acumulación, eso nos va a permitir también tener menos restricciones, obviamente, operativas y, bueno, no perder eso que se paga, ¿no? Esas dos, y aumentar la demanda, como decía, tenemos que buscar la forma de que se aumente la demanda, de manera de poder utilizar eso que se está pagando. Gracias, Fischer. A ver, en primer lugar, felicitarte. En segundo lugar, destacar que obviamente como cientista político que sos, estás viendo el bosque y no el arbolito. Es decir, hemos venido desarrollando, como decía recién Víctor, una cantidad de proyectos que en realidad los tenía que haber financiado el sector privado y asumir el riesgo y el costo. Y el Estado incentivó esos proyectos y los cambios tecnológicos llevan a que queden desfinanciados o financiados con subsidios de todos los uruguayos. Creo que la función que tiene en este caso el Estado es diseñar las políticas públicas energéticas y que los desarrolladores sean los inversores privados para que el riesgo de estas pérdidas no las tengamos que asumir siempre los uruguayos. Entonces tengamos desfasajes entre la tecnología que viene, la tecnología que se va y los costos de producción que son variables, como todo en los mercados. Bueno, pídele un minuto. Sí. Comentario final. No, sobre lo que dice Jorge, en realidad comparto. Yo creo que acá el problema fue haber multiplicado el acuerdo que se había llegado, ¿no? O sea, esto que les mostraba, ¿no? Si el acuerdo, el pacto era, bueno, vamos entre 300 y 500, eso era llevable, era manejable, y en función de cómo evolucionara eso, se podría ir viendo qué se iba agregando. Pero bueno, no, se multiplicó, como decía, entre 3 y 5 veces, ¿no? 1500 megavatios, y bueno, eso nos ha llevado a esta situación que bueno, es la que estábamos describiendo y la que decía muy bien Víctor recién cuando intervino, ¿no? Así que... Bueno, escúcheme, de vuelta te agradezco, Fitzgerald, por tu claridad, tu gentileza y ser un socio, como dije, referente de aquí. Nosotros vamos a culminar el almuerzo virtual de hoy, dando la campana, saludando los pabellones nacional y Rotario aquí, y diciéndole a toda la familia Rotaria que estamos muy contentos, una gran cantidad hoy de socios que estuvieron atentos a esta conferencia. Nos veremos el próximo martes. Les recuerdo que el día del martes 22 va a ser importante. De tal manera que pasen una buena semana, buen día, tomemos el café virtual y un abrazo querido a todos los socios Rotario y familia Rotaria con el amor de siempre. Hasta la semana que viene. Chau. Hasta la semana que viene.